Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Ahorita empezamos, ¿eh? Vayan anotando la asistencia, por favor, en el chat. Buenas tardes, profe. ¿Ponemos nombre en el chat? Buenas tardes. ¿Cómo dice? Que si ponemos nuestro nombre con presente en el chat. Sí, por favor, en el chat. Ajá. Emiliano, es importante poner apellidos. Tres minutos más, empezamos la clase. Ok, jóvenes, iniciamos. Estamos todavía en el tema de la tabla periódica, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo
Dentro de la misma tabla periódica hay algunas divisiones que se hacen para el estudio de las características de los diferentes elementos. Voy a compartirles por aquí un video donde tenemos la división, en este caso, de metales, no metales y metaloides, que son tres grandes grupos en los cuales se divide la tabla periódica. Es este video 3 que se acaba de publicar hoy a las 10:50. Aquí tenemos el video y se lo voy a pasar compartiéndoles el audio. Es importante poner atención, por favor, y si hay dudas, me avisan para detener el video, ¿no? Internet. En el presente video vamos a repasar las principales propiedades físicas y químicas de los metales, no metales y metaloides. Bien, de acuerdo con las propiedades físicas y químicas que comparten, los elementos se pueden clasificar en tres grandes bloques: metales, no metales y metaloides. Bien, aquí en esta tabla se está poniendo en color verde clarito todos los elementos que son metales. La gran mayoría de los elementos en la tabla periódica son metales, ¿sí? En color morado los metaloides, que son estos que hacen como una escalerita aquí de este lado, y los no metales, que son todos los que están al lado derecho, incluyendo el hidrógeno que está acá de este lado, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Los metales tienen características físicas bien definidas, como la dureza, ¿verdad?, la tenacidad, mientras los no metales, por ejemplo, son quebradizos. Los metaloides tienen propiedades que van entre los metales y los no metales. Por ejemplo, este metaloide no es tan denso como este metal, pero tampoco es tan frágil como este no metal. En la tabla periódica de los elementos podemos comprobar fácilmente que la mayoría de elementos son metales. A los metales los hemos dibujado de color verde, aquí les hemos puesto una sombra verde, y fíjate que son la gran mayoría. Luego tenemos a los no metales, que les hemos puesto este color amarillo, aquí está, por el azufre, ¿verdad? Amarillito. E inclusive consideran a este elemento, que es el primer elemento, el hidrógeno, ¿sí? También lo consideran como no metal, todos los que están aquí. Y entre ellos tenemos esta sombreado con morado, color violáceo, los metaloides, que se encuentran en una menor proporción con respecto a los no metales y por supuesto con respecto a los metales. Pues bien, veamos las características generales de cada uno de ellos. Aquí tenemos los metales. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de metales? Algo resistente, ¿verdad? Algo bastante fuerte, sólido. Sin embargo, algunos metales se presentan naturalmente en estado líquido. Aquí hemos presentado un resumen con las principales propiedades físicas y las principales propiedades químicas. Bien, podemos analizarlo también viendo imágenes. Fíjate, tenemos el cobre y su característico color rojizo, el oro y ese color amarillo, ¿verdad? Típico brillo metálico. Tenemos la plata, el platino, y aquí les decía, en estado líquido, el mercurio es uno de los pocos metales que se encuentra en estado líquido. También se encuentra el francio y el cesio. ¿Dónde usamos el mercurio? Pues en los termómetros. Y con respecto al oro y sus propiedades físicas, pues veamos. Ahí está. Precisamente una de las propiedades que tienen todos los metales es la maleabilidad, que es la propiedad de un material duro de adquirir una deformación sin romperse. Esto es lo que permite formar finas láminas como el pan de oro. Otros metales manifiestan propiedades como la ductibilidad, que consiste en formar finos hilos como el cobre. Entre las propiedades de los metales también encontramos la típica, o la más importante de repente, propiedades físicas, que son buenos conductores del calor y la electricidad. Dentro de todos los metales, el mejor conductor es la plata. Aquí la tenemos. Mucho
mejor conductor que el cobre. Sin embargo, utilizamos el cobre porque es más cómodo, es más barato. Imagina las instalaciones eléctricas de una casa con hilos de plata, con alambres hechos de plata. Bueno, habíamos dicho que son sólidos excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. ¿Sí? En cuanto a las propiedades químicas, esto es lo más importante. Reacciones químicas tienden a oxidarse, o sea, pierden electrones, por lo tanto son agentes reductores y forman cationes, o sea, son electropositivos. Se cargan sus iones, se cargan positivamente, esos son los cationes. Forman óxidos cuando reaccionan con el oxígeno y también forman sales. Tienen una baja electronegatividad. Bien, esas con sus propiedades químicas. Bien, estas propiedades van a tener el tiempo de pausar el video y tomar en cuenta o tomar notas sobre ellas, ¿no? Vamos a continuar. Ahora veamos el contraste que hay, por ejemplo, con los no metales. Aquí está. Las propiedades físicas. Se presentan en la naturaleza a temperatura ambiente en las tres modalidades. Como gases, como líquido, el bromo, ojo, y bueno, y sólido, la mayoría. A diferencia de los metales, son malos conductores del calor y la electricidad, por lo tanto son buenos aislantes, presentan bajos puntos de fusión y de ebullición. Fíjate en algunos detalles. Tenemos aquí el carbono, que es un típico no metal, pero el carbono se presenta en la naturaleza de dos maneras. Aquí lo hemos puesto, fíjate, como diamante y como grafito, ambos con propiedades particulares. Aquí tenemos una molécula de oxígeno. El oxígeno se presenta como una molécula diatómica. Esto quiere decir que en su estructura, fíjate, ahí encontramos la molécula de oxígeno. Bueno, dos moléculas de oxígeno. Y el bromo, que habíamos dicho que es líquido a temperatura ambiente. Finalmente, fíjate que estas propiedades son generales, porque si bien habíamos dicho que son malos conductores del calor y la electricidad, las formas del carbono, ya hemos dicho que tiene dos formas, como el grafito y diamante. Fíjate que el grafito es buen conductor eléctrico, siendo un no metal increíble, y el diamante es un buen conductor calorífico. Ya habíamos mencionado que el oxígeno se encuentra en la naturaleza como O2, como una molécula diatómica, y también puede presentarse como el O3, que es el ozono. En cuanto a las propiedades químicas, hay que resaltar que en las reacciones químicas tienden a reducirse. Reducirse quiere decir ganar electrones, mientras que habíamos visto que los metales tienden a oxidarse. Oxidarse quiere decir perder electrones. Bueno, estos van a ganar electrones. Como van a ganar electrones, sus iones van a ser negativos. Eso se llama anión. Por lo tanto, son más electronegativos que los metales. Una vez repasadas las principales propiedades físicas y químicas de los metales y no metales, ya podemos encontrar las de los metaloides. ¿Por qué? Porque metaloides ya hemos dicho que se encuentran entre los metales y los no metales. Quizá la propiedad más importante que tengan los metaloides es que son semiconductores. Esto quiere decir que a temperatura ambiental su conductividad eléctrica es baja, pero conforme aumenta la temperatura su conductividad aumenta, a diferencia, por ejemplo, de los metales, que tienen una conductividad alta, pero si aumenta la temperatura su conductividad baja. Debido a esta propiedad se le utiliza en la fabricación de circuitos electrónicos. Estos circuitos electrónicos han tenido gran impulso en las últimas décadas, ¿verdad? Tenemos el circuito integrado, los microprocesadores, los transistores, los diodos. Es más, existe un lugar en los Estados Unidos, en California, en San Francisco, que es el Silicon Valley, que es el centro tecnológico más importante del mundo, y le llaman así Silicon Valley, el Valle del Silicón, porque precisamente gracias a este material se construyeron los microprocesadores a base de silicio, los chips de silicio, que fueron los que despegaron la tecnología mundial. Dentro de sus propiedades químicas, bueno, reaccionan generalmente con los no metales, aunque también con algunos metales. Bien, hay que recordar que estas propiedades son generales, puesto que abarcamos una gran cantidad de elementos y que algunos presentan propiedades un tanto. Bien, entonces ahí tenemos las principales propiedades
de los metales, de los no metales y metaloides, ¿no? Como les decía, para que tengan más tiempo, el video lo pueden ustedes pausar y tomar notas sobre esa información, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre lo que se vio ahorita? ¿No hay ninguna? Estos temas ya se habían visto en secundaria, ¿verdad? Bien. Ok. Otra manera de dividir la tabla periódica es mediante bloques, ¿sí? ¿Y cómo se llaman estos bloques? Bien, estos bloques se llaman SPDIF, que son los subniveles de los números cuánticos, ¿sí? Y nosotros vamos a poder ahorita observar cómo se hace esa división de la tabla periódica y cómo cada elemento que está dentro de ese bloque, su configuración electrónica termina en ese subnivel. ¿Ok? Ahorita vamos a ver para que quede un poquito más claro, ¿no? Vamos con ese segundo video. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestras clases de química en casa. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy interesante y muy importante para la química, es la configuración electrónica. Para la configuración electrónica es muy importante que recordemos brevemente 3 reglas que son vitales para esta configuración, que es la regla del llenado progresivo o de Aufbau. Esta regla nos dice que los electrones en un átomo se van a ir ordenando en los niveles de menor energía hacia los niveles de mayor energía de forma ordenada, progresiva. El principio de exclusión de Pauli nos dice que no puede haber 2 electrones en el mismo átomo que tengan sus 4 números cuánticos iguales. Regularmente lo que cambia es el spin cuando los otros 3 son iguales. Y tenemos la regla de máxima multiplicidad de Hund, que nos dice que los electrones van a procurar primero llenar los espacios vacíos y después van a empezar a hacer pares, ya que recordemos que los electrones son cargas negativas y las cargas iguales tienden a estar lo más alejadas unas de otras. Todo esto pues ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Cuando hicimos configuraciones electrónicas, vimos cómo teníamos que seguir esa regla de Aufbau o regla de las diagonales, y vimos también esa cuestión del principio de exclusión, que decir que no puede haber en un átomo 2 electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales, ¿verdad? ¿Ok? Y el principio de Hund, que nos decía que ya en la configuración gráfica, que debemos acomodar nosotros cuando menos un electrón en cada orientación, y ya luego formar pares en caso de ser necesario, ¿no? Eso ya lo vimos, ¿no? Pero es importante recapitular un poquito de eso, porque ahorita que veamos los bloques vamos a ver cómo aplica todo eso, ¿no? Y cómo nosotros podemos darnos cuenta si cuando yo realizo una configuración electrónica realmente es correcta, ¿no? Entonces, si existe un espacio dentro de los orbitales, únicamente un espacio, pues los 2 electrones no tienen de otra y van a tener que estar juntos. Sin embargo, cuando progresamos en la cantidad de orbitales, también tenemos mayor cantidad de espacios y entonces se van a llenar primero electrones sencillos en estos orbitales y después electrones pareados. Vamos a ver un poquito más acerca de este tema. Bien, los números cuánticos y la configuración electrónica también los podemos observar en nuestra tabla periódica. La tabla periódica, fortuitamente o afortunadamente o de manera intencional, dependiendo de cómo cada quien lo quiera ver, describe los 4 números cuánticos de una forma bastante sencilla. Nosotros tenemos primero a la izquierda en nuestra tabla periódica y en algunos casos también a la derecha los números que van del 1 al 7, indicándonos el número cuántico principal, n, que va en valores del 1 hasta el 7. Posterior a esto tenemos los números cuánticos secundarios, L, que tienen 4 posibilidades: S, P, D y F. Si Bien, a esta división me refiero yo, que es otra manera de dividir la tabla periódica en los bloques S, P, D y F.
Por ejemplo, si nosotros tomáramos el sodio y yo desarrollo su configuración electrónica, el último subnivel que va a aparecer en esa configuración electrónica va a ser un subnivel S. Si yo tomara, por ejemplo, el carbono para hacer su configuración electrónica, el último nivel que va a tener o subnivel que va a tener en esa configuración electrónica va a ser un subnivel P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pertenece a ese bloque. Si yo tomara, por ejemplo, el hierro o fierro, hiciera la configuración electrónica, ¿con qué subnivel va a terminar? Es pregunta, ¿eh? ¿Puede repetir, Si por yo favor? tomara el hierro para hacer su configuración electrónica, ¿en qué subnivel va a terminar esa configuración electrónica? En el D. En el D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hierro pertenece al subnivel D o al bloque D. ¿Sí? Si ustedes tomaran algún elemento de esta de abajo, que se le conocen como tierras raras, si ustedes hacen la configuración electrónica, cualquiera de ellos terminaría en subnivel F. ¿Ok? Entonces, dependiendo del bloque en el que esté el elemento, es como va a terminar su configuración electrónica, ¿no? En cuanto al subnivel. Entonces, eso nos da una pauta muy importante porque cuando yo hago la configuración electrónica, puedo darme cuenta si la estoy haciendo bien o la estoy haciendo mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe coincidir con el bloque correspondiente, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Si bien el helio es parte del bloque S en el sentido estricto de que solamente en el nivel N1 existe el orbital S, se pone dentro del bloque P como parte de los gases nobles porque estos de aquí son los que completan los niveles energéticos para el número cuántico principal. Es decir, Es el único elemento, el helio, que no cumple con esto de los bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo es la configuración del helio? 1s2, ¿no? Termina en S. Es el único que queda fuera de su bloque. Pero fue necesario ponerlo aquí porque es un gas noble. Todos estos que están aquí al final, la última columna, son gases nobles. Entonces, el helio sería un caso especial en el cual termina en S. Todos los demás cumplen con S, P, D y F, ¿no? Seguimos. nosotros siempre vamos a empezar aquí y vamos a terminar acá, ¿de acuerdo? Ahora, el número cuántico magnético que me indica el número de orbitales y el número cuántico de spin que me indica la dirección de giro, los voy a tener que contar. Esos vienen de la siguiente manera. En el bloque S tengo un solo orbital que me permite un par de electrones, es decir, uno con spin positivo y otro con spin negativo, positivo y negativo. ¿De acuerdo? Entonces tengo un orbital porque tengo un solo par de electrones. En el bloque P tengo un par, dos pares y tres pares, es decir, el número magnético tiene tres posibilidades, 0, menos 1, 0 y más 1, y tengo la capacidad de tener hasta 6 electrones en esos tres orbitales, 3 con spin positivo, 3 con spin negativo, y sucederá lo mismo para el bloque D, que entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones, es decir, 5 orbitales, y para el bloque F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 electrones. Eso que acaba de mencionar son las capacidades máximas de cada subnivel, ¿verdad? ¿Sí? Son las capacidades máximas. Para 7 orbitales. ¿De acuerdo? Bien. La regla de Aufbau de llenado progresivo nos dice que se van a llenar de menos energía a más energía. Entonces lo primero que hacemos es trazar esta pequeña y discreta línea que nos indica la menor cantidad de energía en la parte superior y la mayor energía en la parte inferior. ¿De acuerdo? Y vamos de regreso a nuestra tabla periódica para ver cómo vamos a hacer este llenado progresivo. Empezamos con el primero de los elementos, número atómico 1, el hidrógeno, y completamos el nivel N1 con
el helio. Tenemos el número atómico 1 y el número atómico 2. Con eso completamos el primer nivel de energía. Después tengo que regresar hacia el nivel energético 2 y aquí tenemos el número atómico 3, litio, que va a seguir hacia la derecha hasta el neón y así sucesivamente vamos a seguir bajando hacia el nivel N3, completar en el argón, N4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi nivel de energía me indica que primero voy a tener los 7 números cuánticos principales para el bloque S. Después, si yo me fijo, el bloque P inicia con N2. Entonces, el 2P está aquí. Si se fijan, no están exactamente a la misma altura, ya que 2S y 2P no tienen la misma energía. 2P es un poquito más energético que 2S. Si yo regreso acá, voy a tener 2S y después voy a tener 2P y después voy a tener 3S y después voy a tener 3P, luego 4S y aquí empieza el bloque D. Después de 4S empieza el bloque D. Iniciamos con 3D, N, el número cuántico principal, 3, ¿de acuerdo? Y posteriormente voy a llegar a 5S, 6S y después de 6S viene este anexo de acá, que son esta serie de el bloque F. Es decir, el bloque F tendría que estar como parte de la tabla periódica aquí, pero para no extenderla demasiado, mejor se utiliza como un inserto. Entonces ya tengo S, P, D y F. Y están colocados de esta forma específicamente de acuerdo a su nivel energético. ¿Sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo el llenado progresivo? El llenado progresivo se lleva de la siguiente manera. Vamos a poner primero una línea en donde vamos a empezar con 1S. Este es mi inicio, ¿de acuerdo? Después en nivel de energía sigue 2S, entonces ¿qué hago? Lo que voy a hacer es regresar hasta acá y ahora voy a ir por el nivel 2S. Sigo en nivel de energía y ahora viene 2P, entonces ¿qué hago? Regreso. Y ahora empiezo con 2P, sigue 3S y aquí acabo. Que sigue en cuanto al nivel de energía, sigue 3P, entonces voy de regreso, voy con 3P, luego aquí tengo una situación importante. Tanto 4S como 3D están en el mismo nivel de energía, pero como hacer esto sería algo un tanto extraño, además del hecho de que ya les mencioné que la tabla periódica, cada nivel lo vamos a empezar a contar desde S, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, de aquí me voy a seguir a 4S, y voy a regresar hacia 3D. 4P, 5S. Bien, muchos de ustedes, varios se equivocaron en la configuración electrónica porque no seguíamos esas diagonales, ¿no? Es muy importante seguir la flecha de arriba hacia abajo hasta que termine y luego sigo con la siguiente, ¿no? Con el siguiente nivel. Regreso. 4D, 5P, 6S. Regreso.
4F, 5D, 6P, 7S, regreso, 5F, 6D, 7P y aquí termino. ¿De acuerdo? Sí existe la posibilidad matemática de que haya más niveles de energía y el siguiente nivel energético, el siguiente número cuántico, el siguiente elemento después de los 118 que ya se tienen en la tabla periódica, entraría justo aquí en este nivel 8S. Sin embargo, al día de hoy todavía no se ha descubierto o no se ha sintetizado. Esta tablita nos permite de una forma muy rápida entender y llevar a cabo el llenado progresivo. ¿De acuerdo? Voy a empezar en 1S y voy a terminar en 7P siguiendo estas líneas. Y si ustedes se dan cuenta, esto se parece mucho a un arbolito de Navidad. A un muy macabro arbolito de Navidad, dicho sea de paso, en donde cada uno de los números es una estrellita distinta y los espacios que nos quedan, las líneas que trazamos, son justamente esos... La serpentina que nosotros le ponemos, la escarchita y demás. ¿De acuerdo? Miren, es algo más o menos así. Bien, vamos a dejar este video para observar lo que tenemos de tarea, ¿no? Bien. La primera tarea que vamos a hacer para entregar el día de mañana máximo a las 8 es la tarea 6. Se trata de un cuadro comparativo. Van a realizar un cuadro comparativo entre las características físicas y químicas entre metales, no metales y metaloides, ¿sí? Me hacen una tabla y en la primera parte de arriba me ponen las propiedades físicas de cada tipo en este caso de metal, no metal o metaloide, y de sus propiedades químicas, ¿no? De manera que podamos hacer comparativos entre ellas, ¿no? Esta me la van a subir en esta sección de tareas 6, ¿sí? Y luego en la tarea número 7, que está aquí, vamos a corroborar con 3 elementos de cada bloque su configuración electrónica completa y justifica por qué pertenece a ese bloque. Se van a dibujar el contorno ustedes de la tabla periódica, ¿sí? Y van a elegir 3 elementos del bloque S, por ejemplo. Van a desarrollar su configuración electrónica y los van a ubicar en ese bosquejo de tabla periódica, ¿no? Si los tomaron del bloque S, pues debemos corroborar que su configuración electrónica termina en S, ¿sí? Vamos a agarrar otros 3 elementos del bloque P y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Localizando de dónde los estamos tomando y ver que coincida con eso que estábamos mencionando, ¿no? Van a tomar otros 3 elementos del bloque P y otros 3 elementos del bloque F, ¿no? Serían 3 elementos de cada uno y sería la configuración completa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a venir en esa foto para subir aquí? Su bosquejo de la tabla periódica señalando de dónde tomaron los elementos de cada bloque y sus configuraciones electrónicas, ¿no? ¿Sí? Y en la tarea 6, pues nada más el cuadro comparativo con características químicas y físicas, o físicas y químicas de metales, no metales y metaloides, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes, en estas tareas? ¿No hay duda? Profe, ¿Todos claros? profe, Dígame. yo no entendí muy bien cómo se va a hacer la tarea 6. ¿Me lo podría volver a explicar? Sí, la tarea 6 es un cuadro comparativo. Vas a hacer un cuadro con 3 columnas. En el primero vas a poner metales, luego no metales y metaloides, ¿no? La primera parte de cada columna va a ser las propiedades físicas. Pones de cada una para que nosotros podamos comparar cuáles son las diferencias entre esas propiedades. Ya que hayas puesto las propiedades físicas,
debajo de ella pone las propiedades químicas también, de metales y metaloides. ¿Ok? Y ese cuadro comparativo Como una tabla, pues. Sí, ¿no? es una Como... tabla, se llama cuadro Entendí, comparativo entendí. cuando nosotros tenemos características para que en un solo esquema podamos ver las diferencias que hay de cada característica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería una característica principal de los metales? Ah, pues que son buenos conductores de electricidad y del calor, por ejemplo. Y los no metales, ah, pues es todo lo contrario, ¿no? No son buenos conductores de electricidad, ¿sí? Y no son buenos conductores de calor. Entonces, si tú los pones en una misma línea en el cuadro comparativo, podemos ver esa diferencia luego, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro? Ese cuadro comparativo lo van a subir una foto. Les pido por favor que las fotos que tomen traten de que sean bien claras y no las tomen de lejos, ¿no? La foto debe estar sobre la tarea, ¿no? Para que se vea bien completa, que salga completamente, lo más cercana posible. ¿Ok? ¿Alguna otra Profe, duda que...? Sí, dígame. ¿Cómo hace la tarea 7? Esa sí no la entendí tampoco muy Ok. bien. La tarea 7, van a dibujar el contorno de una tabla periódica. Van a dividir los bloques S, P, D y F, así como lo vimos en el video. Y van a tomar 3 elementos de cada bloque. ¿Sí? Le van a dibujar de dónde lo están tomando, su símbolo ahí me lo marcan. Y hacen su configuración electrónica completa. Lo importante es corroborar que esos elementos que estoy tomando, su configuración electrónica realmente termina en ese subnivel, ¿no? ¿Sí? Tomaríamos 3 elementos del S, 3 elementos del P, 3 elementos del D y 3 elementos del F. Serían configuraciones electrónicas completas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ir en esa tarea 7? Una foto de la tabla de donde estoy tomando los elementos del bloque S, P, D y F y una foto de las configuraciones electrónicas donde corresponden a ese bloque, ¿no? ¿Sí queda claro? Profe, entonces no lo tenemos que hacer como la última actividad, que habíamos puesto primero la de kernel y lo que nos sobraba no. lo ponemos después. ¿Sería Vamos a todo hacerlas, completo aunque sea larga? vamos a hacerla larga, vamos a hacerla completa en este caso, para ver qué es lo que ocurre. tenemos que señalarlo en una tabla periódica de dónde lo sacamos, Sí. el elemento. Haces un bosquejo tú de la tabla periódica, un bosquejo todo el contorno, divide los bloques S, P, D y F y de dónde estás tomando el elemento. Lo marcas ahí con su símbolo. Sí, sí. Esas serían las 2 tareas para hacer en el transcurso del día de hoy y mañana hasta las 8 de la noche como límite, ¿no? ¿Sí? Veo que varios por ahí se nos están quedando rezagados en tareas, jóvenes, hay que ponernos al corriente, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que la semana va muy rápido y luego ya se viene la segunda evaluación, ¿eh? Bueno. Profe, ¿todavía no tiene fecha para el examen? Todavía no, pero lo más probable es que sea por ahí alrededor del 20, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Profe, ¿cuánto va a contar el examen? Igual como lo hemos estado haciendo. ¿Sí? Bien. Entonces, las tareas valen mucho, entonces hay que cumplir con las tareas. Si cumplimos con las tareas, prácticamente están pasados, pero si no cumplen, ¿cómo puedo evaluarlos? ¿Ok? Sale, ya se va a cortar la transmisión, jóvenes, entonces nos estamos viendo el día de mañana a las 10:50, ¿no? El día de hoy tuve un detallito, por eso no pude entrar a la hora, pero mañana está programado a las 10:50, ¿no? Nos vemos. Estén bien. Gracias, profe. Vale, Se cuidan, profe. bye.